artículos también estarán relacionados con ese tema, cerrando el curso. Voy a compartir mi pantalla, me permiten por favor un segundo. ¿Sí? A ver, yo no puedo compartir pantalla. A ver. No, ajá, ya. Ahora un segundo. Código, sí, hay que usar el código. Ahora sí, listo. Vamos a ver aquí. Ya estamos. Perfecto, muy bien. Muy bien, vamos a ver. Ok, ahora sí. ¿Me confirman, por favor, si se visualiza correctamente? Sí, doctor, se ve. Perfecto, vamos a iniciar entonces. Todo en orden. Revisiones sistemáticas. A ver. El objetivo general va a ser conocer e interpretar una revisión sistemática con o sin metaanálisis. Ya hemos comentado durante la semana anterior o esta semana que están de alguna forma relacionados, ¿no? Los objetivos específicos vamos a diferenciar una revisión sistemática de una revisión narrativa. También hicimos algunos comentarios relacionados con esto. Hay que aprender cómo hacer una revisión sistemática que puede tener o no metaanálisis, conocer bases de datos Cochrane y el proyecto Prisma, que permite evaluar las revisiones sistemáticas, manejar los fundamentos básicos para interpretar un metaanálisis. Debemos además realizar una valoración crítica de un artículo con diseño de revisión sistemática, que es lo que estamos aprendiendo en este curso. ¿Qué tenemos? Tenemos que la revisión, en inglés Review, Overview, Summary of Literature, son revisiones narrativas, revisión de autor o de experto, eh, estado del arte, llaman algunos, ¿no? Es un resumen más o menos crítico de literatura médica. Esto es lo que llamamos revisión narrativa, una revisión de literatura común que aparece en las revistas científicas. La revisión sistemática o sistematizada, en inglés Systematic Review, tiene criterios objetivos definidos a priori. El metaanálisis viene a ser una consecuencia de la revisión sistemática, pero tiene conclusiones obtenidas a través de mediciones cuantitativas, numéricas. Es la diferencia. En primer lugar, tenemos las revisiones narrativas, ¿ok? Eso los encontramos comúnmente en las revistas científicas, se le llama revisión de literatura. Simple y llanamente, se hacen de forma subjetiva, a partir de un autor, autores o algún experto, a veces es invitado para que dé un punto de vista en relación con un tema. Sirven porque es un primer contacto con un tema. Cuando nosotros hacemos una investigación, por ejemplo, y hacemos una búsqueda de literatura, ahí nosotros encontramos estos artículos como muy útiles porque ya nos brindan un adelanto de mucha información. Nos ponen al día en relación al tema, siempre y cuando esta revisión sea reciente. Hay revisiones antiguas que obviamente no son actualizadas. Repaso de fisiopatogenia, estado de la cuestión, son características de muchas de ellas. Situar una enfermedad o proceso en su contexto, buen punto de partida para iniciar o consultar una revisión sistemática, no solo la revisión sistemática, sino cualquier estudio. ¿Ok? Características de una revisión narrativa, ¿no? En relación a sus limitaciones, primero que no son reproducibles porque no tienen metodología. Han sido asignadas a partir de un criterio arbitrario de una persona. Puede ser uno o un grupo de autores, o expertos. Tienen sesgos de selección, ¿por qué? Porque se seleccionan bajo criterios, como digo, subjetivos. El autor considera que los artículos que ha incluido son los más relevantes.
pero no hay forma de determinarlo objetivamente. El autor no siempre explica cómo llega a estas conclusiones. Otro punto importante. Las sistemáticas o sistematizadas tienen características importantes y utilidades más relevantes. Por ejemplo, reducen la incertidumbre. ¿Por qué? Porque al ser objetivas, al describir una metodología a través de la cual se llegan a las conclusiones, nosotros podemos tener certeza de cómo se ha elegido esos artículos y por qué. ¿Y por qué? Contribuyen a resolver y explicar desacuerdos, también. Aportan datos objetivos, sí, a pesar de ser cualitativa, porque esta revisión sistemática. Lo que pasa es que acá tenemos que ser un poquito, aclarar un poco el tema, ¿no? Un metaanálisis es una revisión sistemática, pero es numérica. Pero cuando hablamos de revisión sistemática, como aquí, nos estamos refiriendo a la valoración cualitativa, que es el primer paso, ¿no? Entonces, aun cuando son cualidades, características, las que nosotros estamos analizando, son más objetivas que las revisiones narrativas o de revisiones de literatura. Hay un compromiso de actualización, esto es esencial. Si pasaron 2 o 3 años, posiblemente la revisión sistemática pierda valor, porque hay información que se ha añadido, actualizada, que es necesario incluir. Orientan nuevas investigaciones y ensayos clínicos, sí, evitan redundancias y son necesarias para orientar las guías de práctica clínica, consensos y políticas sanitarias. Muy relevante, es muy importante tomar en cuenta este punto. Además, nos sirven en la práctica clínica para buscar soluciones a problemas comunes que tenemos a día y este tipo de investigaciones son las que nos brindan más información. Acá tenemos una tablita, nosotros vamos nuevamente a diferenciar, esto es muy irrelevante, diferenciar los dos grupos, ¿no? La revisión narrativa o revisión de literatura, comúnmente conocida, y la revisión sistemática. La narrativa está focalizada en un tema. Elijo un tema y en base a eso selecciono un grupo de artículos y elaboro un análisis. En la sistemática se basa en una pregunta. En la revisión sistemática se establece una pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación va a determinar las pautas de la revisión sistemática. Si yo hago una pregunta de investigación, digo, ¿cuál es la eficacia de un fármaco determinado? Obviamente estoy enfocando toda mi revisión sistemática a estudios que respondan a esa pregunta. A estas alturas del curso ya hemos aprendido que los estudios que pueden responder a la pregunta de eficacia terapéutica son básicamente experimentos, ensayos clínicos. De tal manera que yo ya en mi revisión sistemática tendré que poner como criterio de inclusión estudios experimentales y como exclusión los observacionales, ¿no? Entonces va orientando. Las estrategias de búsqueda en las narrativas no existen. Simple y llanamente el autor colocó lo que él consideró. En cambio, en las sistemáticas son muy específicas. Yo tengo que decir qué bases de datos he revisado, si he revisado 3, 4, 5, 6, cuáles son, en qué fechas han sido revisadas, ¿no? Y esto, cuáles han sido las palabras clave que han sido utilizadas. Ese es otro punto importante. Porque recuerden ustedes que la búsqueda de datos en las bases de datos, la búsqueda de literatura, se sustenta básicamente en el sistema MESH, que es de las palabras clave. Todo artículo publicado tiene palabras clave que se sirven para orientar la búsqueda y poder encontrar esta información. Entonces, estos aspectos que he mencionado, tales como el periodo de búsqueda, las bases de datos que han sido seleccionados, el idioma, por ejemplo, las palabras clave, todos estos son estrategias de búsqueda que deben ser claramente específicas. ¿Ok? En relación a los criterios de selección, también en las narrativas no se especifica. Esto queda totalmente a criterio de un autor. En relación a las sistemáticas, es muy especificado y aplicado. El análisis de la información también es muy variable, queda a criterio del autor bajo su perspectiva. Si es de un experto, bueno, este experto aplicará su criterio, su experiencia. Mientras que en la sistemática sí es muy riguroso y crítico y se aplican escalas. Por ejemplo, en las revisiones sistemáticas se usa el grade y se usa el prisma y el grade, ¿no? Se usan como medidas de escalas de valoración de las revisiones sistemáticas. Entonces hay un criterio mucho más objetivo, ¿no? En relación a la síntesis,
Ambas son cualitativas, pero la revisión sistemática, dependiendo de la naturaleza de los estudios, puede dar el paso hacia la cuantitativa, pero ya deja de llamarse revisión sistemática, se llama metaanálisis. ¿Ok? Y nuevamente digo, el metaanálisis es una revisión sistemática, pero no toda revisión sistemática es un metaanálisis, ¿no? Inferencias, hay inferencia variable, pero aquí en la sistemática se va a dar básicamente basada en la evidencia. Bueno, ¿por qué una revisión? Bueno, esto queda muy claro, ¿no? A estas alturas hay una cantidad inmensa de publicación científica que no está filtrada. Entonces nosotros no tenemos la posibilidad de poder discernir o discriminar la utilidad de tantos artículos porque no podemos leerlos todos. Entonces, este tipo de información científica donde se compila de forma objetiva, se analiza, se filtra la información y un poco que lo depuramos y obtenemos conclusiones en relación a un tema específico, nos permiten liberarnos de esta carga de información que aquí en el slide lo presentamos como una infoxicación. Hay una cantidad inmensa de información, ¿no? Estamos intoxicados de información. Entonces tienen una gran utilidad actualmente, ¿no? Como decíamos, como parte esencial de un artículo científico, la revisión de la bibliografía, como tipo de artículo de revisión narrativa a revisión sistemática, y ya creo que a estas alturas nos queda muy claro ambos, ¿no? Hemos visto algunas revisiones de literatura en las primeras semanas. ¿Cómo realizar una revisión sistemática? Vamos a ver, es bueno conocer estos pasos para entender mejor cómo funciona. En primer lugar, en este punto nuevamente diferenciamos la revisión sistemática del metaanálisis. En la revisión sistemática se hace una síntesis de la bibliografía en la que la evidencia sobre un tema, disponible sobre un tema, ha sido sistemáticamente identificada, críticamente evaluada y sintetizada de acuerdo con los criterios que se han establecido en la metodología del estudio. En el metaanálisis, además, ¿no? Se hace una síntesis estadística de los resultados de los diferentes estudios individuales incluidos en la revisión. Acá hay un análisis estadístico, hay un único estimador ponderado según el tamaño de cada estudio. Eso lo vamos a ver en detalle cuando hagamos la clase de metaanálisis, ¿ok? Pero acá básicamente hacemos un análisis estadístico. Los estudios aportan resultados numéricamente cuantificados y estos resultados son de alguna forma compilados para obtener un resultado único, que es el resultado final del metaanálisis, ¿no? Pasos para seguir una revisión sistemática. En primer lugar, la formulación del problema, lo cual es una cuestión clínica, siempre punto de partida formulación de la pregunta de investigación. En los artículos publicados de revisión sistemática se debe incluir cuál ha sido la pregunta de investigación considerada. Entonces, ahí es muy importante que ustedes puedan apuntar. ¿Por qué? Porque eso va a indicar la naturaleza de los estudios que se deben incluir. Luego, la localización y selección de los estudios. Este es un proceso que involucra lo que hemos mencionado anteriormente, que es básicamente ir a las bases de datos a través de las palabras clave que se obtienen de la pregunta de investigación. La pregunta de investigación lo que va a hacer es dar las variables más relevantes. Estas variables más relevantes se van a constituir las palabras clave, a través de las cuales vamos a hacer la búsqueda en base de datos para poder seleccionar los artículos relevantes. Pero además, para hacer la selección de los artículos relevantes, debemos de tener bien en claro cuál es la naturaleza de la pregunta de investigación, tal como el ejemplo que les puse hace unos pocos segundos, en el cual les comenté que si la pregunta es de tipo terapéutica, probablemente ya la selección de los estudios esté orientada hacia estudios de tipo experimental. ¿Ok? La localización, bueno, hay que identificar las bases de datos más relevantes, hay que ver si se busca en qué idioma también, porque hay bases de datos en diferentes idiomas, hay bases de datos en inglés, que probablemente reúnen la información más relevante e importante, probablemente. Y también tenemos en español, tenemos en portugués, pero la calidad de los estudios no es la misma. En algunos estudios, dependiendo de lo que uno quiere estudiar o encontrar y los objetivos que tengan planteados, estas publicaciones pueden tener idioma español o portugués, por ejemplo, ¿no? Lilac, Cielo son publicaciones en estos idiomas y puede ser que brinden información acerca de temas muy locales. Entonces, depende de lo que uno plantee, qué cosa quiere conocer.
¿no? Si el tema es más universal, probablemente las bases de datos en inglés son las mandatorias y ahí tenemos pues, el PubMed, tenemos el Cochrane, tenemos Web of Science, tenemos Embase, tenemos Scopus, hay una serie de bases de datos que pueden ser buscadas para poder seleccionar a partir de ellas los estudios relevantes que respondan a la pregunta de investigación. Luego de haberlo seleccionado, esto se tiene que filtrar. Se tiene que filtrar a través de una serie de criterios que se van estableciendo, eliminando, por ejemplo, artículos duplicados, o artículos que no respondan a los criterios de inclusión o exclusión, y así uno va haciendo un filtrado de lo que es un fluxograma. Y se queda con un número determinado de artículos que son los que van a ser evaluados a través de un tipo de escalas, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del grade, que es un tipo de escala que permite valorar los resultados de una revisión sistemática, ¿no? Luego la extracción de datos, análisis y presentación de resultados y su interpretación son partes que tiene el proceso de la configuración, realización de una revisión sistematizada. En primer lugar, tenemos, como hemos dicho, la formulación del problema. Esta es la cuestión clínica. Creo que si ustedes recuerdan, esta semana hemos revisado un artículo donde vimos, por ejemplo, si es que los opioides son seguros como analgésicos en la cirugía de fisura palatina. Entonces esto surge como una necesidad producto de la práctica profesional. En este caso nosotros hicimos el estudio y queríamos conocer un poco acerca de los efectos adversos que estarían relacionados con el uso de opioides en la cirugía de fisura palatina específicamente. Entonces, ahí es donde es el punto de partida, con formular un problema, plantear una pregunta. No es una cuestión clínica, ¿no? Y el proceso nos va a dar como respuesta una orientación hacia cómo poder conducirnos en esta situación. Debe ser una pregunta clínica apropiada, se debe intentar responder a una pregunta y no a varias, y también se puede desarrollar a través de la famosa pregunta PICOT, ¿no? PICOT, también PICOT. Acá está resumida, donde tenemos que P es el tipo de paciente o problema de interés, I es la intervención o la prueba que uno va a evaluar, C es la intervención que va a ser comparada con la intervención anterior, y O es el outcome en inglés, es el resultado, ¿no? Que es la variable de resultado. Con eso también nosotros nos orientamos hacia dónde queremos realizar la búsqueda de acuerdo a la naturaleza de la pregunta de investigación. Localización y selección de los estudios. ¿Qué tenemos? Debemos recordar, ¿no? Fíjense, hay varios tipos de preguntas. Hay preguntas, por ejemplo, que dicen cuándo, cuánto, dónde y quién. Esta es una información descriptiva, básicamente, y podemos recurrir a estudios de naturaleza descriptiva. Cuando buscamos una exposición que produzca algún daño, podemos recurrir a estudios de caso control. Cuando vemos qué daño produce una exposición, que es al revés, ¿no? Buscamos un estudio de tipo cohorte. Y cuando buscamos cuánto daño disminuye el tratamiento, por ejemplo, vamos a los experimentales o en caso de operatividad en una prueba diagnóstica, también usamos estudios de tipo prueba diagnóstica, que hay estudios que permiten demostrar la utilidad de algunas pruebas. Entonces, en conclusión, la pregunta de investigación nuevamente nos va a orientar hacia el tipo de estudios que nosotros debemos seleccionar. ¿Qué está pasando actualmente? Actualmente lo que ocurre es que cuando uno busca una pregunta terapéutica, no existe información suficiente en el terreno experimental, entonces recurren al terreno observacional y simple y llanamente queda como inconcluso, porque sabemos que los estudios observacionales no responden a una pregunta terapéutica. Entonces ahí se crea un vacío y simple y llanamente uno termina concluyendo que no hay posibilidad, no hay ninguna posibilidad de poder responder a la pregunta planteada en base a los estudios que están publicados a la fecha y se necesitan más estudios, ¿no? La estrategia de búsqueda, acá la tenemos más o menos resumida, se incluyen varias bases de datos bibliográficos, por ejemplo, PubMed, Embase, Cochrane, IME, Scopus. Hay que entender que algunas bases de datos son gratuitas, por ejemplo, PubMed, Cochrane, otras no. Embase se hace con suscripción, es costosa, por lo general lo hacen instituciones. Palabras clave, el idioma, los años de revisión, como hemos mencionado, son datos muy relevantes que deben ser considerados para
elegir los artículos que van a ser incluidos. En primer lugar, se revisan las referencias. Aquí hay un tema importante, porque a veces cuando ustedes ven los fluxogramas en las revisiones sistemáticas, inicialmente, en base a la búsqueda de datos con las palabras clave, se encuentran 3.000, 4.000 artículos. Es imposible leerlos todos. Cuando ustedes empiezan a hacer el filtro, empiezan a quedarse con un número menor. Y ustedes empiezan básicamente a revisar los summaries, los abstracts, los resúmenes de los artículos para poder identificar un poco el contenido inicial, sobre el cual van a filtrar y van a quedarse con un número menor que es el que finalmente van a revisar en su extensión. Hay lo que se llama la literatura, perdón, hay lo que se llama la literatura gris, que son comunicaciones a congresos, tesis, informes, que no siempre están a la vista. Es más difícil buscarlos. Por ejemplo, tesis doctorales, hay que ir a las bases de datos de tesis en las universidades. No siempre las tesis llegan a publicarse como artículo científico, porque los autores no lo hacen. Pero si uno hace una búsqueda un poquito más extendida, podría llegar a encontrar tesis doctorales que son relevantes para la búsqueda que uno desea hacer. Hay que investigar la existencia de estudios metodológicamente correctos no publicados en registros internacionales de estudios. Comunicaciones personales con investigadores sobre el tema también nos ayudan mucho, y también agencias financiadoras de la industria farmacéutica están vinculadas con el tema. Todas estas forman parte de estrategias de búsqueda que nosotros debemos de tomar en cuenta. Llegamos luego de establecer esta pregunta a establecer lo que se llaman los criterios de inclusión y de exclusión. También forman parte de una revisión sistemática. Es muy importante para poder interpretar, determinar la validez del estudio. Estos criterios deben incluir tres elementos de la pregunta estructurada: paciente, intervención y resultado. ¿Sí? Muy importante, criterios de inclusión y exclusión. Luego, la evaluación de la calidad de los estudios forma parte. Una vez que ya nosotros hemos planteado una pregunta, hemos hecho la búsqueda en base de datos, hemos encontrado los artículos, los hemos filtrado, hemos hecho un fluxograma, nos hemos quedado con una cantidad de artículos que son los que están respondiendo a mi pregunta de investigación, yo podré aplicar algún tipo de escala valorativa para poder objetivamente medirlos. Eso se refiere a la evaluación de la calidad de los estudios. Así, por ejemplo, hablaremos de la validez de los estudios y sesgos, ¿no? ¿Qué son los sesgos? Son errores metodológicos, en pocas palabras. Acá lo se plantea como errores en el diseño y realización de un estudio que cuestionan si los resultados obtenidos reflejan la realidad de la población estudiada. Ejemplo de sesgos en un ensayo clínico: hay sesgos de selección de los pacientes, de realización, de desgaste o pérdida en el seguimiento o de detección, ¿no? Acá tenemos de manera general, para no olvidar, la naturaleza de los tipos de estudios a los cuales vamos a apuntar en la búsqueda de información. Muy relevante, ¿ven? Acá tenemos preguntas a responder por el estudio. ¿A quién, dónde y cuándo? Son básicamente descriptivos. Son estudios ecológicos, series de casos, encuestas transversales. Estos estudios describen realidades particulares, pero no responden a preguntas terapéuticas, por ejemplo. En el grupo de estudios analíticos, que es la otra parte, es el por qué, la causa. Acá tenemos, si se hace aleatorización, vamos a los experimentales y tenemos los ensayos clínicos, de campo, comunitarios, y sin aleatorización, básicamente al campo de los observacionales, donde tenemos principalmente a los casos controles cohortes que pueden ser retrospectivos o prospectivos. Esto es para no olvidar, ¿no? Validez de los estudios y escalas. Recuerden ustedes cuando hemos iniciado este curso que nosotros hemos mencionado, muy importante poder aprender a hacer lectura crítica, pero en un inicio puede ser una tarea un poco difícil para alguien que comienza, de tal manera que es útil seguir alguna especie de plantilla o checklist en inglés que nos sirve para ir identificando punto por punto de tal manera que no se escape nada. Eso, cuando uno adquiere cierta experiencia, ya uno lo hace con más flexibilidad. Pero al inicio es muy importante seguir estas checklists, estas escalas valorativas, ¿no? Hay diferentes escalas valorativas para ver la validez y calidad de los estudios clínicos.
Así hay una escala Haddad para ensayos clínicos, pero básicamente aquí tenemos un poquito algunas de las más comunes, ¿no? Fíjense, distintas listas de comprobación para valorar la validez y calidad de los diferentes tipos. El Consol, ya lo sabemos, es para ensayos clínicos. El STROBE, que no está aquí, para estudios observacionales. El Prisma nos sirve para revisiones sistemáticas. El START para pruebas diagnósticas. Y el AGRI para guías de práctica clínica. Estas son checklists que son comúnmente usados. Lo importante es que se haya aplicado una escala de calidad o lista de comprobación a los estudios individuales. ¿Ok? Muy bien. Extracción de datos. Proceso de extracción y lista de datos. Las principales variables que se deben recoger de los estudios individuales son identificación del estudio, los elementos pico, el tipo de diseño, la calidad de los estudios y las medidas de resultado. Todos estos elementos se recogen de los estudios de forma individual. Hay también el análisis y presentación de los resultados, para lo cual uno de los pasos importantes en la revisión sistemática es saber si es que se puede proceder o continuar hacia un metaanálisis. No siempre es adecuado realizar un metaanálisis porque pueden faltar datos o principalmente, y este es un punto que ustedes lo van a ver esta semana que viene, es la heterogeneidad entre los estudios. Si yo tengo estudios que se han hecho, un estudio, vamos a suponer que un estudio se ha hecho a través de radiografías, otro estudio se ha hecho a través de fotos tomadas con un celular, el otro estudio se ha hecho con un scan facial en 3D. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo tres estudios que pueden estudiar lo mismo, pero que están medidos de forma diferente. Puede ser que un estudio tenga 10 pacientes, el otro tenga 50 y el otro tenga 3.000. Entonces, si yo tengo estudios que han sido hechos de manera muy diferente, eso implica que sean muy heterogéneos, difícilmente yo puedo compilarlos o reunirlos para poder obtener una información cuantitativa. Entonces, el primer paso en la posibilidad de ir de una revisión sistemática a un metaanálisis va a ser determinar el grado de heterogeneidad entre los estudios. Y ustedes van a ver en los estudios que vamos a discutir esta semana que viene, cómo en la columna izquierda hay un I cuadrado que representa a la heterogeneidad, que debe ser baja. ¿Qué objetivos se persiguen? Hay que aumentar el poder estadístico, obtener conclusiones de estudios originales contradictorios, hay que mejorar la generalización de las conclusiones y responder a preguntas no planteadas en estudios originales. En realidad, lo que hace el metaanálisis es brindar información de alto nivel, pero siempre y cuando parta de estudios de buen nivel, bien desarrollados, metodológicamente correctos, los cuales no son fáciles de encontrar. Recuerden ustedes que los ensayos clínicos que como los que hemos revisado, muchos de ellos tienen muestras muy pequeñas, lo cual ya de por sí cuestiona un poco su poder estadístico y la validez de conclusiones, como ya lo sabemos. La declaración PRISMA es un checklist que se usa para evaluación de revisiones sistemáticas y o metaanálisis. Tiene una serie de pautas, ¿no? Acá las tenemos en este slide y ustedes lo pueden ver aquí. Dice el título en primer lugar, el resumen, ¿no? Se analiza título, resumen, introducción, metodología, donde debemos ver el protocolo de la revisión sistemática, criterio de elegibilidad, fuente de información, extracción de datos. Resultados, cómo se seleccionaron los estudios, qué sesgos existieron y cuál es la síntesis de los mismos. Y en la discusión, resumen de la evidencia, limitaciones y conclusiones. Acá yo diría, por ejemplo, que hay partes que son esenciales que no se mencionan, como por ejemplo la pregunta de investigación, ¿no? Que es parte del protocolo, ¿no? Que hay que mencionar. Entonces, preguntas para la elaboración crítica de artículos sobre revisión sistemática. En primer lugar, son válidos los resultados de la revisión sistemática. ¿Qué preguntas usamos para eliminar? ¿Se hizo la revisión sobre un tema claramente definido? Pregunta de investigación. ¿Buscaron los autores el tipo de artículos adecuados? ¿Esos artículos responden o no responden a la pregunta de investigación? Muy relevante. Preguntas de detalle. ¿Estaban incluidos los estudios importantes y relevantes? Acá puede ser un poco difícil saberlo porque hay que conocer el tema. Sería un poco difícil, sería como ir y hacer el mismo trabajo que han hecho ellos, de tratar de saber si todos han sido incluidos. Lo que se puede hacer muchas veces es
ver si ya ha habido antes alguna revisión sistemática similar y comparar los artículos incluidos. Podría ser una forma. ¿Se ha hecho lo suficiente para valorar la calidad de estudios incluidos? Hay que ver cuál es el método de valoración que se está usando. A veces se puede usar dos o tres métodos de valoración. Eso aumenta la calidad del estudio. Si los resultados de los diferentes estudios han sido mezclados para tener un solo resultado combinado, era razonable. Esto dependerá de la heterogeneidad de los estudios. ¿Cuáles son, primero, son válidos? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es el resultado global de la revisión? ¿Han sido interpretados con sentido común? ¿Cuán precisos son los resultados? Va a depender de la naturaleza de la pregunta. Asimismo, pueden ayudarnos estos resultados. Entonces tenemos validez, importancia y en esta parte aplicabilidad. ¿Pueden aplicarse estos resultados en tu medio o en su población de pacientes? ¿Se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica? Todas estas son preguntas que sirven de valoración crítica para estudios de revisión sistemática. Entonces, en la metodología utilizada para la valoración crítica de las revisiones sistemáticas tenemos la validez, la importancia y la aplicabilidad. Esto que ven ustedes aquí es un esquema muy básico de aplicación de valoración, que lo pueden usar ustedes en sus artículos la próxima semana. Buscaron los autores el tipo de artículos adecuados, por ejemplo, ¿ven? Acá tenemos en un recorte de un estudio, dice selección de los estudios, estudios controlados, randomizados y no randomizados, con peso, con medimiento de peso para adultos. Criterios de inclusión fueron inicialmente de estatura corta, definido como peso menor de dos deviaciones estándar, debajo de la media, el pico de crecimiento de hormona. Esto son detalles que nos están indicando cuáles son las características que deben tener los artículos que van a ser incluidos. Este es un tema muy específico, tiene que ver con esta publicación, que tiene que ver con terapia de hormona de crecimiento, como ustedes lo ven aquí. Estaban incluidos los estudios más importantes y relevantes. Acá, por ejemplo, en los métodos dice, nosotros buscamos el sistema Cochrane de ensayos clínicos, Medline, y la biblioteca de referencia por todos los artículos que describen estos ensayos hasta abril de 2010 usando los términos hormona de crecimiento, peso final, peso del adulto y estatura corta idiopática. No hubo restricciones del idioma. Entonces, ellos han hecho, acá podríamos cuestionar, podríamos decir, bueno, yo considero que debería estar en base, Scopus, pero tiene que ver mucho con el tema. Esto es son puntos de vista temáticos, puntos de vista temáticos. Acá, por ejemplo, yo no conozco el tema, no puedo decir si es que estas bases de datos responden bien a la búsqueda de estudios suficientes, importantes y relevantes. Acá hay que tener un criterio adicional, ¿no? Acá vemos el fluxograma, ¿ven? Inicialmente los ensayos a largo plazo identificados fueron 19, se excluyeron 9, no controlados hubieron 4, ¿no? Y no fueron hechos hasta la adultez 5, lo cual nos dejaron ensayos clínicos 10, randomizados, controlados 3 y no randomizados, controlados 7. Esta es un poco la estrategia de búsqueda que sí se ha aplicado, ¿no? Que es el punto 3 que hemos mencionado. Preguntas sobre la importancia. Han sido, perdón, han sido interpretados con sentido común. ¿Cuán precisos son los resultados? Entonces acá se tiene todo el análisis de resultados en relación a los ensayos randomizados, como ustedes ven acá, ¿no? Y se va haciendo el análisis por peso del adulto. Eso tiene que ver con la temática del estudio, ¿no? Pero aparentemente acá los resultados que se mencionan, ¿no? 9 estudios fueron excluidos, 5 no se completaron hasta la adultez y 4 no fueron controlados. 3 de los 19 fueron randomizados controlados, los restantes fueron no randomizados controlados y solo un estudio incluyó un grupo control placebo, ¿no?
Entonces, aparentemente aquí es donde se hace un poco más la crítica acerca de si ha habido una precisión en la interpretación de los resultados. Finalmente, en relación a la aplicabilidad, recuerden ustedes los tres pasos, nuevamente los vamos a mencionar, ¿no? La validez, muy importante, importancia y aplicabilidad. Tres aspectos. En relación a la aplicabilidad, que es lo que ustedes pueden ver ahí, ¿son aplicables los resultados a nuestros pacientes? Sí. Se ha considerado todos los resultados clínicamente importantes. La talla ganada con hormona de crecimiento es de 4 centímetros de media. En los ensayos clínicos aleatorizados, 3 centímetros en los ensayos clínicos no aleatorizados. Entonces, la ganancia de talla fue inferior a la considerada como objetivo para valorar la eficacia del tratamiento en las tres variables de resultado, no alcanzando ni la diferencia de talla adulta de 6 centímetros, propuesta para valorar la eficacia del tratamiento con hormona de crecimiento en niños pequeños para su edad gestacional. Esta es una conclusión propia de un estudio sistemático y metaanálisis. ¿Qué más hacemos dentro del análisis crítico? Como ustedes pueden ver aquí, ¿compensan los beneficios del tratamiento frente a los costes y riesgos del mismo? En los niños tratados, la talla alcanzada continúa siendo más baja que la población del mismo sexo y edad. La controversia continúa y se tiene que ponderar con los riesgos reales, como la disminución de la sensibilidad a la insulina, o como el incremento de neoplasias a largo plazo. Y también los costes, que son de 20.000 euros por año de tratamiento o 27.000 euros por centímetro ganado, que es alto. Esto unido a que no hay estudios que demuestren una mejora en la calidad de vida o adaptación psicosocial, ¿no? Ese es un análisis un poquito más detallado. La fórmula de la utilidad médica, de la información médica, esto es un tomado de Slawson y Swansea, y es una forma de poder considerar cómo compilar la información médica, ¿no? Ven, es una fórmula U, que es utilidad de información médica, B, validez de la información, R, relevancia y interactividad con la fuente de información, todo sobre el trabajo empleado para acceder. Eso nos va a dar como resultado la utilidad, ¿no?, de la información médica. Acá tenemos un buen ejemplo, ustedes ya lo han revisado esta semana. Es una revisión sistemática que nosotros hicimos porque teníamos una preocupación acerca del uso de los opioides como analgésicos en pacientes con cirugía de fisura palatina. ¿Por qué? Porque el opioide se relaciona como complicación con la emesis, con el vómito, por ejemplo. Y en un niño operado de fisura palatina, el vómito postoperatorio tiende a complicar mucho la evolución postoperatoria. Entonces nosotros hicimos todo un estudio, decimos acá porque pueden ver, hicimos una revisión sistemática basada en un protocolo, ¿no? Y registrado en Próspero, y te dan un número. Hay una base que registra las revisiones sistemáticas. Ustedes lo envían y les dan un número. Acá lo tienen ustedes el número, ¿ven? Entonces queda registrado. Eso permite que haya una especie de control de calidad sobre la ejecución de una revisión sistemática. Ustedes envían el proyecto, el protocolo, y ellos lo revisan y le dan un visto bueno. La pregunta de investigación de interés fue: ¿es seguro el uso de opioides para manejar el dolor postoperatorio después de la cirugía primaria de fisura palatina? Las bases de datos fueron PubMed, Embase, Web of Science y Cochrane, y fueron electrónicamente buscadas por 4 de los autores hasta la fecha marzo 31 de 2020. Esto fue en plena pandemia, pero teníamos más tiempo y nosotros nos dedicamos a hacer publicaciones, investigación. El sistema MESH, que es para ubicar las palabras clave, y consideró fisura labiopalatina, opioides y manejo del dolor, estas tres palabras. Los criterios de elegibilidad basados en picos fueron P, niños nacidos con fisura palatina, labiopalatina no sindrómica. La intervención fue uso intra o postoperatorio de opioides para la fisura, manejo del dolor en la cirugía de fisura labiopalatina. La comparación fue el grupo que usó drogas no opioides, sirvió como comparación, y los resultados fueron los efectos adversos relacionados con el uso de los opioides, ¿no? Los diseños de los estudios, todos los prospectivos, retrospectivos, de seguimiento, cohortes, series de casos y estudios randomizados, controlados. Nosotros ampliamos el espectro, ¿por qué? Porque en este caso muy pocos estudios reportaban complicaciones de este tipo.
¿no? Se excluyen, obviamente, los estudios en animales, las revisiones sistemáticas y metaanálisis, porque nosotros para hacer estos estudios necesitamos los estudios primarios, no podemos usar ningún tipo de revisión, ¿ok? Durante el proceso de revisión, los títulos fueron seleccionados, se hizo un fluxograma, ¿no? Y se aplicó la escala de Oxford para poder determinar la calidad de los artículos y la escala GRADE, ¿no? Entonces acá tenemos los resultados, se hizo un fluxograma con una búsqueda de literatura y se seleccionaron inicialmente un total de 70 estudios, de los cuales 63 se excluyeron de acuerdo a los criterios mencionados. Además, dos artículos fueron incluidos debido a la sugestión de los revisores del estudio y uno de los revisores también. Finalmente, 9 textos completos fueron incluidos que tenían un total de 772 pacientes para la revisión sistemática. La calificación de estos 9 artículos fue hecho, ¿no? Y presentada en las tablas 1 y 2. La escala GRADE, que es una escala valorativa de revisiones sistemáticas, fue aplicada para calificar a estos estudios, ¿no? Además, el nivel de evidencia de los estudios seleccionados fue también medida a través de la escala Oxford. Este es el fluxograma, ven, acá está. Esto es lo que se hace en la publicación científica. Se coloca la base de datos acá arriba, las palabras clave, la fecha en que ha sido buscados, la pregunta, acá está la pregunta de investigación, siempre, y los resultados, ¿ven? Hubieron 29 PAME, 21 en Embase, 10. Y luego se hace una selección, se eliminan los duplicados y los que no son relevantes a los criterios de inclusión y exclusión y quedamos con 9. Lo mismo vemos acá, un mal ilustrativo. Acá tenemos los estudios, el nombre de los autores. Acá está el tamaño de la muestra, las características del estudio, el tipo de diseño, retrospectivos, estudios randomizados, el nivel de evidencia según escala Oxford, y acá los resultados. ¿Ven? Estos son los primeros estudios, 4, acá están los 5 complementarios, la mayor de ellos ensayos clínicos, ¿ven? Y las conclusiones. Basado en la literatura existente, los vómitos y la desaturación de oxígeno fueron asociados con el uso de opioides en la población en estudio, ¿no? Definiciones, sin embargo, definiciones conclusiones definitivas acerca de la seguridad del uso de estas drogas para manejar el dolor postoperatorio después de la cirugía primaria de fisura palatina no se puede hacer. Para evaluar la seguridad y su asociación con efectos adversos, otros estudios de mejor nivel de ensayos clínicos son requeridos para comparar los tratamientos analgésicos libres de opios o con opio después de la cirugía de fisura palatina. Muy bien, muy bien. Ahí. Bueno, esto es básicamente una buena idea, que es una revisión sistemática. Próxima semana vamos a ver metaanálisis solamente y ustedes van a presentar sus literaturas críticas de metaanálisis para cerrar con broche de oro este curso que nos ha tomado un buen tiempo y espero haya sido de utilidad a todos ustedes. Me gustaría, para terminar, gracias, preguntas acerca del tema, dudas, preguntas, por favor. No sé si hay madres en el grupo, en todo caso, felicitaciones en este día, muchas bendiciones para ustedes, que cumplen una labor tan importante. En todo caso, la extensión de mis saludos a sus madres de todos ustedes, a las mamás que hacen gran esfuerzo para que ustedes estén estudiando también. ¿Sí? Muy bien, gracias, gracias. Eso es. Gracias. Muy bien.